Esta mañana yo veo del trono de Dios colgando hilos, y uno de esos hilos es nuestro hilo de esperanza. ¿Todos están ahí? Zacarías 9. Bueno, les doy un minuto para que abran sus Biblias. Dice la palabra, ahora sí: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo voy a leer una vez más. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Digan fuerte: el doble. El doble. Amén. Aleluya. Y hay una en la nueva Biblia al día, dice: presos, váyanse ahora a la tierra donde está la salvación, porque aún hay esperanza. Digan fuerte: aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Y el Señor dice: prometo ahora darles el doble de cosas buenas por cada dolor que sufrieron. Amén, y amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor esta mañana? Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Dice: presos, váyanse ahora a la tierra donde está la salvación, porque aún hay esperanza. Y el Señor dice: prometo. Cuando el Señor promete es algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: ahora prometo darles el doble de cosas buenas por cada dolor que sufrieron. Amén y amén. Amén. ¿Saben, mis hermanos? El desánimo es un arma emocional que el enemigo, que Satanás usa para robarnos un tesoro que hay en nosotros, algo precioso que hay en nosotros. Ese tesoro que Dios puso en cada ser humano se llama esperanza. Pero a través del desánimo, el diablo roba nuestra esperanza. Amén. Amén. Pero descubrí que espiritualmente el desánimo se origina en algo que nos sucede a todos. Se origina en la queja y en la crítica. Digan fuerte: el desánimo se origina en la queja y en la crítica. El desánimo se origina en la queja y en la crítica. Amén. ¿Lo creen, mis hermanos? Amén. Cuando de repente hay un punto de desacuerdo con tu líder, con tu pastor, y comienzas a decir: no creo que las cosas sean como dice el pastor. Y comienzas a cuestionarlo, y comienzas a dudar, y comienzas a criticarlo. Ahí comienza el desánimo. Ahí se origina el desánimo espiritual en nuestras vidas. Y es peligroso. Y es peligroso, porque el desánimo es el arma con que Satanás roba. La Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero el arma con que roba es el desánimo. Así que esta mañana yo quiero decirte, y el Señor te va a mostrar que si estás en desánimo, el Señor te va a sacar de ese estado y te va a avivar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. ¿Saben, mis hermanos? Le pasó al pueblo de Israel.
Dice la palabra del Señor que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto, los hizo pasar por el mar y los llevó por el desierto. Y cuando no había pan, el Señor hacía llover maná del cielo y les daba de comer. Cuando no había agua, el Señor hacía brotar agua de la peña. Cuando no había carne, el Señor les mandaba carne. Y cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, cuando estaban a un paso de entrar a la tierra prometida, el líder, que era Moisés, les dice al pueblo: escojan espías, príncipes de cada tribu de Israel, y vayan a explorar la tierra. Y estos espías fueron a explorar la tierra, y cuando regresaron trajeron un reporte negativo. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que ellos reportaron con cobardía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dijeron: esa tierra que Dios nos ha dado es tierra de ciudades amuralladas. Sus ejércitos son poderosos, sus pobladores son gigantes. No podremos vencerlos. Y comenzaron todos, dice la palabra del Señor en Números, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche y se quejaron. ¿Contra quién? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y dijeron toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Mira dónde se origina el desánimo. Cuando tú comienzas a pensar y dices: el pastor está loco dándonos este reto. Cuando tú comienzas a decir: él no sabe dirigir. Cuando tú comienzas a decir: no creo que sea de Dios, creo que solamente es de Él. Cuando tú comienzas a cuestionar y decir: no, yo no voy a obedecer. A mí, yo vivo el evangelio a mi manera. A mí nadie me tiene que enseñar cómo vivir el evangelio. Ahí comienza. Estos israelitas, estos espías, estaban cuestionando la autoridad de Moisés, estaban criticando a su líder y comenzaron a desanimarse. Y todo el pueblo se desanimó. ¿Cuántos dicen amén? Hay una ilustración que me gusta mucho y dice: una vez que se abrió una galería de las armas que Satanás usa para matar, robar y destruir, y el arma más costosa de Satanás se llama el desánimo. Si Satanás logra desanimarte, si Satanás logra ponerte en contra de tu líder, si Satanás te da argumentos para cuestionar lo que el líder está diciendo, te aseguro una cosa: vas a caer en el completo desánimo y vas a desanimar a otros. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Díganlo fuerte: el desánimo. El desánimo. Yo no sé si alguien lo puede concebir, o tal vez dices: eso es lo que yo estoy viviendo, estoy desanimado. Pero esta mañana yo no sé si estás animado, estás desanimado. Lo único que quiero decirte es que la palabra de Dios en Ezequiel dice: vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos. Y dice: para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto, escuchen, iglesia, lo que dice el Señor: así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos se alegran, mis hermanos? Alguien que le pueda dar un buen aplauso al Señor esta mañana.
del Señor son sí y amén. Cuando Él te dice algo, no es que lo va a hacer. Yo te aseguro una cosa, ya está hecho. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Levanta tu mano, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Dile al que está a tu lado, no te desanimes, No te desanimes. porque la palabra del Señor es verdadera. Y dice el Señor, no se tardará mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Saben, mis hermanos? David fue un rey ungido. Y su historia es la historia más rica que encontramos en la Biblia. Imagínese a David y todos sus amigos. Todo el pueblo de Israel, los guerreros más valientes, lo vieron cuando era jovencito, que salió y se enfrentó al gigante. Y no solamente tuvo la valentía de enfrentarlo, sino dice la palabra del Señor que lo venció. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le cortó la cabeza al gigante Goliat. Y dice la palabra del Señor que cuando él regresó, el rey lo hizo capitán de su ejército. Y las mujeres del pueblo cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me imagino esa vuelta de David a la ciudad de Jerusalén y todos gritando: David, 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 porque lo admiraban. Y muchos de los jóvenes se comenzaron a unir a su ejército. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio victoria a David por donde quiera que él iba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que él enfrentó a sus enemigos y a todos los derrotó. ¿Cuántos quieren tener esa unción, mis hermanos? Amén. Para derrotar a sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice la palabra que un día el rey se levantó contra él y lo persiguió para matarlo. Y cuando su vida estaba en peligro, él tuvo que huir de Israel. Y se fue y se posicionó, acampó en una cueva que todos conocemos como la cueva de Adulam. Pero había sido tan poderoso el testimonio de David, sobre todo el pueblo de Israel, que hubieron 400 hombres que dijeron: a donde él vaya nosotros vamos a ir. Y lo siguieron y se unieron 400 hombres de guerra, se unieron al ejército de David. Y dice la palabra del Señor que en territorio filisteo ellos comenzaban a hacer arremetidas contra ejércitos enemigos, incursiones contra ejércitos enemigos, y salían victoriosos de todo. A él se le habían unido un ejército, qué sé yo, de endeudados, de renegados. Se habían unido ejércitos de afligidos, de amargura de espíritu, dice la palabra. Pero pasado un tiempo, se convirtieron en valientes guerreros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Iban de victoria en victoria, iban de triunfo en triunfo. Y cuando un enemigo se les presentaba, David los derrotaba con su ejército. Eran valientes, no había ni siquiera gigantes los podía intimidar. Era un ejército victorioso. Y dice la palabra, eran como el ejército de Dios, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Aleluya. Pero un día, cuando ellos salieron, se habían situado en Siclag, una ciudad. Y cuando ellos salieron a una incursión, sus enemigos vinieron. Habían dejado a sus esposas y a sus hijos, y vinieron y quemaron la ciudad de Siclag. Y dice la palabra del Señor que tomaron cautivas a sus mujeres y a sus niños, y tomaron todas sus pertenencias y se fueron. David y su ejército regresaron en la tarde, y cuando
se asoman a mirar la ciudad estaba todo quemada. Sus mujeres y sus niños habían sido llevados cautivos por sus enemigos. Y estos guerreros valientes comenzaron a llorar. Y estos que mataban gigantes comenzaron a llorar. Y dice la palabra del Señor que debilitaron sus fuerzas y pensaron en matar a David. Porque ese es ahí donde el desánimo comienza a hacer mella. Cuando tú comienzas a culpar a alguien de lo que está pasando. Y dice la palabra que pensaron en matar a David. Pero también dice la palabra que David se fortalecía en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se fortalecía en nuestro Dios. Yo no sé, todos clamando, todos diciendo vamos a matarlo, vamos a apedrearlo. Por culpa de él hemos perdido todo. Por culpa de él nos hemos arruinado. Por culpa de este líder, por culpa de este pastor, estamos en esta situación. Vamos a destruirlo. Yo me imagino a todos esos guerreros diciendo todo eso en su conversación, pero me imagino a David clamando delante del Señor diciendo: Señor, dame una palabra de aliento. Señor, no quites mi esperanza. Señor, no robes mi esperanza. Dime qué va a pasar. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo: levántate, David, porque lo alcanzarás, los liberarás y recuperarás todo lo que has perdido. No habrá falta de nada que puedan robarte estos enemigos. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Eso significa fortalecernos en el Señor. Eso significa ser prisioneros de esperanza. Cuando todo está perdido, hay un solo hilo que nos une con el cielo. Se llama esperanza. Y el enemigo quiere robar tu esperanza, porque él sabe, si rompe tu esperanza, te ha destruido. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Dile al que está a tu lado: no te desanimes. No te desanimes. Amén, mis hermanos. Amén. Porque hay una sola cosa segura. El diablo quiere poner desánimo en nuestra vida. Él quiere que vea que es por culpa del pastor que estás viviendo esa situación. ¿Cuántas personas están sumidas en esa desesperanza? Pero saben, mis hermanos, no es culpa del pastor, son propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Propósitos de Dios. Digan fuerte: propósitos de Dios. Propósitos de Dios. Lo que esta palabra dice: al que no se desanima. Digan fuerte: al que no se desanima, Al que no se desanima, Dios le devolverá el doble. Dios le devolverá el doble. ¿Cuántos toman esa palabra, mis hermanos? Amén. Al que no se desanima. No estamos hablando de que, bueno, pues pasa por ahí la crisis y te desanimas. Estamos hablando que es un arma el desánimo es un arma del enemigo para robar nuestra esperanza. Dile al que está a tu lado: no dejes que Satanás robe tu esperanza. No dejes que Satanás robe tu esperanza. Hay un hilo de esperanza. Hay un hilo que nos une con Dios. Aún en la adversidad, ese hilo se llama esperanza. Digan fuerte: es la esperanza. Es la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Saben, mis hermanos, hay una historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, cuyo título dice: el sitio de Samaria. Samaria era una ciudad israelita, y el ejército sirio se había levantado para sitiarla. Lo había rodeado. Nadie entraba y nadie salía de esa ciudad. Y el hambre de Samaria comenzó a intensificarse. El hambre de Samaria comenzó a hacerse cada vez más grande. Y dice la palabra que la cabeza de un asno costaba mucho dinero. Lo usaban para alimentarse.
Dice la palabra que el estiércol de la paloma lo vendían como alimento. Y un día llegaron al extremo y dos mujeres dijeron: vamos a comer a los bebés. Y comenzaron a matar a los bebés para alimentarse. Y cuando el rey vio esto, estaba en la azotea de su palacio, y dice la palabra que él rasgó sus vestiduras y dijo: en vano es esperar a Jehová, en vano es hacer caso al profeta. Y dijo, y pensó en matar al profeta, porque así es cuando viene el desánimo. Y dijo: voy a matar y voy a destruir al profeta, porque él nos ha dicho que esperemos en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Así es siempre, así viene el desánimo. Y dice la palabra del Señor que vinieron a la casa del profeta Eliseo, y Eliseo les dice: mañana a estas horas valdrá el seas de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a las puertas de Samaria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, el profeta les estaba diciendo: no se preocupen, hoy es el último día de nuestra hambre, porque esta noche y para mañana amanecerá el bien de Jehová sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Puede que estés en el momento de más desesperación en tu vida, pero el Señor te dice: mañana, mañana. Y aquí en esta palabra dice: hoy les anuncio que les devolveré al doble. Hoy les anuncio a los prisioneros de esperanza, a los que guardan la esperanza, que yo les daré el doble de cosas buenas por cada cosa mala que les ha pasado. Alguien puede dar un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Vamos, iglesia, con fe ese aplauso a nuestro Dios. Levanta tu mano y el Señor El Señor nos dará el doble de cosas buenas de cosas buenas por cada cosa mala por cada cosa que mala nos ha pasado. que nos ha pasado. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Amén. Prisioneros de esperanza, dice el Señor. Yo no sé si ustedes saben esa historia completa, pero dice la palabra que había 2 leprosos a las afueras de Samaria, y que de madrugada estos leprosos se despertaron, y como era gente que no los dejaban entrar a la ciudad, y ellos entre sí dijeron: si nos vamos a la ciudad nos matan, y si nos metemos al campamento sirio también nos van a matar, así que ¿qué hacemos? Y ellos dijeron: vamos al campamento sirio, tal vez nos perdonen y tal vez nos den algo de comer. Y se acercaron, dice la palabra, que se acercaron al campamento sirio y no había ruido de nada. Los caballos estaban atados, las armas estaban todas ahí, y vestidos regados por todo el lugar. Y ellos se asombraron y dijeron: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? Y la palabra dice que Jehová en la noche hizo que en los oídos de los sirios se escucharan grandes estruendos de ejércitos. Y ellos pensaron: los israelitas contrataron a los egipcios y a los heteos para que vengan y nos eliminen aquí. Y salieron despavoridos, corriendo en la noche, dejando todas sus pertenencias. ¿Cuántos dicen amén? Y los leprosos dijeron entonces: tomemos los vestidos. Comieron y se saciaron y estaban tranquilos ahí, y dijeron: estamos haciendo mal. Avisemos a nuestros hermanos en la ciudad, avisemos a todo el pueblo que así ha pasado en el campamento sirio. Y se fueron y desde las puertas gritaron: los sirios han huido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra que el rey dijo: eso es una trampa, esto es una trampa. Los sirios saben que tenemos hambre y por eso saldremos y ellos nos van a aniquilar. Pero no era una trampa. Y mandaron a un príncipe, y un príncipe, cuando escuchó la palabra del profeta, cuando él dijo: mañana a estas horas habrá alimentos en los mercados de Samaria. Y el príncipe dijo, incrédulo: aunque Jehová abriera las ventanas de los cielos, nunca pasaría eso. Y el profeta le dijo: por incrédulo,
lo verás, pero no te vendrá a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verás que esto suceda, pero tú no comerás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso le pasa a los incrédulos, que ellos pueden ver lo que Dios hace contigo, pero ellos no lo pueden recibir. ¿Cuántos dicen amén? Pero te digo algo, ese día salieron y dice la palabra del Señor que grande fue las cosas que recibieron. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, cuando Dios promete algo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Pero saben una cosa, entre recibir y no recibir hay un hilo de esperanza. Y esta mañana el Señor te dice: cuida tu esperanza, que el diablo no traiga desánimo a tu vida, porque el que no se desanima va a recibir el doble. Digan fuerte: el que no se desanima El que no se desanima va a recibir el doble. va a recibir el Dale doble. fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. 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 Y saben, el doble es en unción, el doble es en bendición, el doble es en favor de Dios. ¿Cuántos quieren el doble de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren el doble de su favor, el doble de su bendición? No te desanimes. Dile al que está a tu lado: no te desanimes. No te desanimes. Amén. Y puedo hablarles de muchos más ejemplos. Por ejemplo, Mardoqueo. Cuando en Babilonia todos estaban en peligros de muerte, y la reina Esther había sido elegida para ser la esposa del rey, y era una del pueblo hebreo. Y Mardoqueo, que era su tío, le dice: hija, ve y habla con el rey. Tal vez algo haga el rey para salvarnos. Tal vez para eso Dios te puso en el palacio. Pero si tú no vas, si tú no haces nada, Él dijo: respiro y liberación vendrán de otra parte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso se llama tener esperanza. Digan fuerte: tener esperanza. Tener esperanza. Y dice la palabra del Señor que mientras Él tenía ese hilo de esperanza, Jehová hizo algo en el pueblo, y a Mardoqueo, de ser un simple ciudadano, lo sacaron a ser el segundo hombre más importante de ese reino. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra del Señor dice: oh prisioneros de esperanza, vengan ahora y reciban el doble del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que mantiene su esperanza, el Señor hoy le promete restitución y restauración al doble. Alguien dice: esa palabra es para mí. Levanta tu mano y esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Aleluya. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor esta mañana. Amén. Aleluya. Aleluya. Levanta tu mano y di conmigo: somos prisioneros de esperanza. Somos prisioneros de esperanza. Dile al que está a tu lado: eres un prisionero de esperanza. Eres prisionero de esperanza. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Amén. Mientras tú tengas un hilo de esperanza, Dios puede hacer algo por ti. Amén. Mientras tú tengas un hilo de esperanza, Dios te puede sorprender en cualquier momento. Amén, mis hermanos. Amén. También en los libros de los reyes hay una historia de una mujer sunamita que era muy mayor y que había hecho una habitación para el profeta, porque ella quería que cuando él venga se quede. Y Dios le recompensa dándole un hijo en su vejez. Y dice la palabra del Señor que cuando ese hijo tenía 12 años, murió yo creo que de un aneurisma. Estaba en el campo, le dio un dolor de cabeza y cayó muerto. Y dice la palabra que ella tomó al muchacho y lo llevó a la habitación del profeta y lo acostó en la cama donde él dormía. Y mandó llamar a su esposo y le dijo: dame un asno, dame camellos para ir, porque quiero ir al profeta. Y el esposo le dice: pero ¿qué pasa? No es tiempo de ir a la iglesia. ¿Por qué vas allá? No es tiempo de ir a la reunión, al culto. ¿Por qué vas? Y ella le responde, le dice: paz.
Yo no sé cuántos de ustedes podrían estar con un hijo muerto en la casa y diciendo: tranquilo, paz, todo está bien. Viene el criado del profeta a su encuentro y le dice: mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás viniendo cuando no es tiempo de venir al profeta? Podemos hacer algo por ti, por tu esposo, por el niño, ¿qué te pasa? Y ella levanta su mano y le dice: bien, todo está bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso significa prisioneros de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Bien, todo está bien. Y cuando llega el profeta, se bota a los pies del profeta y le dice: yo no pedí hijo, profeta, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Y el profeta dice: iremos a tu casa, oraremos por ese hijo. Y fueron rápidamente y el profeta oró y se botó encima del muchacho, y dice la palabra que el niño resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Eso es para los que tienen un hilo de esperanza. Eso es para aquellos que no renuncian a la esperanza. Eso es para aquellos que dicen: yo creo que Dios puede hacer algo por mí. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y esta mujer recibió el doble de recompensa. Dice la palabra del Señor que no solamente su hijo resucitó, sino que todos sus bienes fueron protegidos por el rey. Amén. Alguien que diga esta mañana: yo quiero esa bendición para mi vida. Yo quiero ser prisionero de esperanza. Yo no quiero renunciar a la esperanza que tengo en el Señor. La palabra del Señor le dice: prisioneros de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Prisioneros de esperanza. Dile al que está a tu lado: eres un prisionero de esperanza. Eres un prisionero de esperanza. Amén. Yo creo que esta mañana, y esperanza, Dios lo puso a todos los seres humanos. Nadie en este lugar puede decir: yo no tengo nada de esperanza. Esta mañana nos vamos a agarrar de ese hilo de esperanza y vamos a hacer lo que la palabra dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Amén. No sé si ustedes saben la historia de Job, pero Job en un solo día lo perdió todo. Era un hombre rico y perdió su riqueza. Era un hombre que tenía muchos hijos y perdió sus hijos. Lo perdió todo en un solo día. Pero dice la palabra del Señor que él no adjudicó despropósito alguno, sino que él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Es un hilo de esperanza. Pero en el último capítulo de Job dice: y a Job Dios le restituyó todo al doble. Amén. Y esta mañana el Señor me hizo rehacer. Por eso ustedes ven el borrador que traigo aquí. Anoche me quedé hasta muy tarde preparando la palabra, y en la mañana Dios me levantó y me dijo: dile a mi pueblo que sean prisioneros de esperanza. Amén. Porque dice el Señor: les voy a dar el doble de cosas buenas por cada cosa mala que te ha pasado. Aleluya. Amén. Y aquí el Señor está derramando el doble de felicidad para alguien que ha sido ajeno a la felicidad. El doble de provisión para aquellos que la provisión ha sido ajena a tu vida. El doble de bendiciones para aquellos que dicen: Dios se ha olvidado de bendecirme. Yo veo tu restauración, yo veo tu hogar recibiendo al doble. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo veo al Señor abriendo su mano esta mañana para tu familia. Si el diablo trajo enfermedad, el Señor te va a dar el doble de salud. El doble de salud. Aun cuando mira, Ezequías, Dios le había mandado decir por el profeta: en 15 días vas a morir.
Y él se agarró de ese hilo de esperanza y lloró delante del Señor y le dijo: Señor, dame la vida todavía. Y el Señor le dio años de vida más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Prisioneros de esperanza. ¿Cuántos prisioneros de esperanza hay esta mañana? Amén. No te avergüences. No te avergüences. Porque Dios te puede restituir el hogar que siempre has anhelado o el que perdiste. Dios te puede dar el matrimonio que siempre has anhelado, pero has perdido la esperanza. Dile al Señor esta mañana: yo soy un prisionero de esperanza. Yo soy un prisionero de esperanza. Agárrate de ese hilo para subir a la presencia del Señor. Yo no sé si estás desanimado. Yo no sé si has caído en la queja o en la crítica hacia tu líder, hacia tu pastor. No lo sé. Lo único que sé es que si hay un hilo de esperanza en tu corazón esta mañana, es suficiente para trepar al trono de nuestro Dios. Yo quiero que te pongas de pie y comiences espiritualmente a trepar a la presencia del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Saben, mis hermanos? Casi 8 años nosotros esperábamos la llegada de nuestro segundo hijo. Y fue un tiempo de espera muy hermoso. Con Ana lo recordamos, lo hermoso que fue ese embarazo, porque lo anhelábamos. Y Dios nos había dado un hijo varón. Decíamos el complemento perfecto para nuestra hija. Pero el día del parto todo se complicó. Ustedes conocen la historia. Benjamín estaba muerto prácticamente. Y yo me arrodillé en el pasillo del hospital y le dije: Señor, no permitas que se muera. No permitas que se muera. Los médicos dicen que va a morir, pero yo tengo un hilo de esperanza porque creo que tú vas a hacer algo por él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la complicación no terminó ahí. Cuando más o menos tenía 2 años, comenzamos a ver que él no era igual que los niños, que todos los niños. Fuimos a hacer unas consultas y nos dijeron: es una enfermedad. Perdón, no es una enfermedad, es una condición. Él es un niño autista. Eso impactó nuestra vida tanto, pero nunca dijimos delante del Señor ¿por qué? Hasta hoy nunca le hemos dicho por qué. Nunca. Pero esta mañana yo veo del trono de Dios colgando hilos. Y uno de esos hilos es nuestro hilo de esperanza. Y vamos a trepar por ese hilo, porque somos prisioneros de esperanza. ¿Cuántos dicen Amén. Te doy esta ilustración porque no solo veo el hilo mío ni el de mi familia. Yo veo del trono de Dios un hilo de esperanza para tu vida, para tu familia, para tu realidad, para tu economía, para tu futuro, para romper tus miedos esta mañana. El Señor te dice: prisionero de esperanza, prisionero de esperanza, volveos a la fortaleza. Hoy, dice el Señor, hoy les anuncio que les daré el doble de cosas buenas por cada cosa mala que les ha pasado.
Alguien puede decir: esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Yo quiero que levantes tu mano y tomes ese hilo de esperanza que hay en tu corazón. Aleluya. Y puedas creer que no todo está perdido. Puedas creer que Dios algo hará por ti. Respira y liberación vendrá de otra parte. Esa otra parte se llama el trono de nuestro Dios. Y yo veo al Señor soltando más hilos, más esperanza. Y el Señor, uno de esos hilos es tuyo. ¿Cuántos van a tomar ese hilo de esperanza esta mañana?